Bueno, sean cordialmente bienvenidos a esta sesión más de SEDEC. Ya estamos por terminar el estudio del libro de Mark Thurston, Descubre el propósito de tu alma. Y este es un tema interesantísimo. Después de haber estudiado el tema anterior, este tema respecto a cuánto dar o cómo manejar el dar es muy importante. Digamos que es la clave para nuestro ascenso. Realmente es un tema, aunque es un tema metafísico como tal, es un tema esotérico, un tema espiritual. También podríamos considerarlo como un tema filosófico, pero también es algo súper importante, porque la razón de nuestra estancia aquí en la Tierra es básicamente aprender a dar, y es lo más importante. Hemos venido a dar, obviamente aprender a dar. Estamos aprendiendo, pero el objetivo último del aprendizaje es dar. Entonces el día de hoy pinta un tema muy interesante. Vamos a integrar algunos elementos que el Maestro Jesús nos sugirió a través de sus parábolas, que siempre traen muchas verdades y que obviamente vamos a tratar de dilucidarlas con esta nueva interpretación de las verdades que estamos conociendo. Esto no significa que nos metamos de lleno a lo religioso, porque se respeta, pero hay muchos elementos valiosos, muchos tesoros que podemos aprovechar de las enseñanzas de las escrituras como tal y darles una interpretación más alta, más acorde a la verdad que realmente el maestro trajo, ¿no? Entonces, bueno, dispongámonos, ya se les mandó este material por escrito, pero siempre al final se les hace algunas adecuaciones. Entonces vamos a ver algunos detalles adicionales como elementos que nos van a ayudar a comprender mejor esta instrucción. Entonces, cualquier detalle de sonido que no se escuche, etcétera, con toda confianza me lo hacen ver y bueno, yo aquí veré cómo ajustar, inclusive también la multimedia, la presentación. Entonces, vamos de lleno a entrar al tema. Aquí estamos. Ahora no me deja compartir. Vamos a ver cómo le hacemos. Ahora sí. Muy bien. El tema es interesantísimo. Hay una imagen muy bonita que dice todo en la vida tiene un propósito. Y uno se pregunta si el dolor tiene un propósito, si las adversidades también lo tienen, y cuál es el propósito de esos elementos negativos para nosotros. Pues podríamos decir que son reflejos, son espejos, son retroalimentaciones que la vida nos da de lo que nosotros mismos hemos creado. Por eso dice que no hay errores ni coincidencias. Todos los eventos son bendiciones. Algunos eventos son bendiciones disfrazadas que nos son dadas para que aprendamos de ellas. Entonces aquí esto refrenda mucho el concepto de Edgar Cayce también, de que toda la vida y todo en la vida tiene un propósito. No hay coincidencias, hay la ley de causa y efecto, lo que siembres cosechas, y todos los eventos, por muy feos, muy difíciles o dolorosos, encierran bendiciones de aprendizaje, enseñanzas, que si estamos receptivos a ellas, con buena voluntad, con resignación bien entendida, con aceptación de lo bueno dentro de lo malo, vamos a aprender de ellas. En caso de que nos rebelemos, culpemos, nos sintamos ofendidos, vamos a entrar en una rebeldía consciente o inconsciente que nos va a impedir aprender la lección. Porque obviamente para aprender una lección, pues tenemos que estar receptivos y sobre todo agradecidos por esa lección, para que no se vuelva a repetir y que la podamos superar. Entonces también aquí hay otra frase, dice, la vida se resume en aprender a dar. Esta frase yo la simplifiqué porque es lo que yo entendí, la vida se resume en aprender a dar. ¿Y qué estás dándole a la vida tú ahora, no? Esa sería una pregunta interesante, porque tenemos que aprenderle a darle a la vida lo bueno, bello y perfecto que la vida nos ha dado.
y no darle resentimientos, no darle culpa, no darle odio, no darle malestar, no darle ingratitud, porque esos son elementos creación humana, son creaciones propias. Entonces, tenemos que sobreponernos a las circunstancias y siempre tratar de ser optimistas, tratar de ver las cosas en el contexto más alto, con la conciencia más alta, con la conciencia que Dios nos la da y con el ejemplo del Maestro Jesús como modelo, que pese a haber vivido experiencias que no merecía, siempre vio el lado bueno de ellas y siempre trascendió las experiencias negativas, dando la visión, la claridad, el enfoque correcto. Muy bien, vamos a empezar a ver este tema. El tema es cuánto debería yo dar. Este sería como el enfoque. ¿Cuánto es lo que tengo que dar? Hablando como continuidad del tema anterior. Entonces vamos a entender una cosa muy interesante. La abundancia se refiere a la capacidad de dar. Realmente, o sea, en los planos superiores, la abundancia de un individuo, la prosperidad, está en su grado, en su disposición de darse y dar. Entonces, para la mente racional, esto es algo raro, porque la mente racional piensa que, por ejemplo, para tener más hay que conservarlo, hay que acumularlo. Si quiero tener más tiempo, más dinero, más energía o tiempo libre, debería yo aferrarme y conservarlo celosamente. O sea, soltarlo, pero poquito a poquito, o no soltarlo en lo posible. Entonces, esta es lo que la misma economía nos dice, que hay que ahorrar. Y no es que sea malo ahorrar. Lo que se hace con el ahorrar cuando hay aferrarse a esa intención, caer en extremos, pues entramos en una vibración de escasez. Entonces aquí en este sentido Edgar Cayce nos dice todo lo contrario, porque dice una frase, solo lo que has dado es tuyo. Y es algo bárbaro, o sea, como lo que yo he dado realmente es mío. Esto suena algo contrario, paradójico, no claro. Y él lo dice, por raro que parezca, nunca vamos a poseer nada de verdad, a no ser que rompamos nuestro vínculo con ello. Es decir, tenemos que aprender a desprendernos. Ese sería el punto. Entonces, aunque mucha gente piensa que dar significa entregar tu posesión, tu dinero, tu tiempo, tu disponibilidad a otra persona, realmente el dar es la capacidad que tenemos de dejar de aferrarnos a ese algo de manera posesiva y estar dispuesto a compartirlo, a soltarlo, a darlo. Entonces, por ejemplo, cuando nos queremos aferrar a la vida, cuando estamos en las últimas, lo que estamos haciendo, estamos no aprendiendo a valorar la vida soltándonos. Cuando queremos retener algo, realmente estamos propiciando a que eso se vaya de nuestra vida. Aún, por ejemplo, en la pareja, quieres poseer o retener a la pareja, lo más probable es que ella se vaya. Entonces, esta es una ley muy interesante, muy hermosa. Dice, es un asunto de actitud, o sea, de reacción o respuesta. ¿Son el dinero, el tiempo y la energía, el talento, el conocimiento tuyos o de Dios? Es interesante. Cuando lo das, no malgastas el recurso, sino que lo usas sabiamente para beneficiarte a ti mismo y también a los demás. Mantiene la fuente de suministro, o sea, las válvulas de lo que llega, abiertas y fluyendo como puertas de par en par, al asegurarte de que tú las estás usando de manera adecuada, comprometida y responsable. Esta inclinación a poner en práctica y compartir lo que tú tienes puede entonces conceder un tipo auténtico de propiedad, un tipo que es invisible, que pareciera que no está, pero es duradero y es permanente. En las enseñanzas, por ejemplo, metafísicas, se habla de lo que es tuyo por derecho de conciencia, te pertenece. Y, por ejemplo, Connie Méndez manejó mucho este concepto de que si en vidas anteriores habías aprendido a usar el dinero y te desprendías de él, usándolo, obviamente, en esta vida no ibas a poder carecer de nada económico, por ejemplo.
Entonces, cuando vamos aprendiendo lecciones de aprender a dar lo que tenemos, lo que somos, estamos realmente cumpliendo la ley, cumpliendo la función. Y lo contrario al dar o a la generosidad, que es prosperidad, o sea, prosperidad es igual a generosidad o tu grado de capacidad, tu capacidad de generosidad. La avaricia viene a ser o el egoísmo o el apego posesivo, viene a ser lo contrario. Es como dice lo que se adueña del ser humano, que en lugar de ser ellos los que poseen las riquezas, le pareciera ser que las riquezas poseen el alma del individuo. Entonces eso es cierto. Una persona avara, por ejemplo, es una persona que no puede desprenderse del dinero. Y hay entidades desencarnadas que tienen todavía apegos a lo familiar, a las riquezas, a la envidia, al odio, al resentimiento, y eso los anula en su evolución, los retrasa. Entonces aquí esto es un tema muy interesante y un ejemplo clásico de las personas que saben dar en un nivel mayor del común, por ejemplo, obviamente es el Maestro Jesús como el primer ejemplo, pero hay otros seres, por ejemplo, Edgar Cayce dio 3.200, 3.000 y tantas lecturas de vida, de curación, sanación y lecturas de vida, y no cobraba por ellas. El mismo Chico Javier dio toda su vida, todos sus recursos a obras de caridad y su tiempo lo dedicó al prójimo y él dándolo todo, recibió todo, por decirlo así. Entonces, una forma por ejemplo, cuando alguien tiene problemas económicos en esta vida, por ejemplo, puede deberse a varios factores. Un factor, digamos, de memoria karmática de vidas anteriores, por haber hecho mal uso de las riquezas. Otro puede ser por una planificación previamente establecida de su conciencia superior. Otra puede ser por una grabación inconsciente de limitación de prosperidad o por una falta de entendimiento adecuado a la ley del suministro y de la prosperidad. Entonces es muy importante que con todas las posibles causas conozcamos el principio que opera en esta ley, cómo funciona, y ya lo demás se dará por añadidura, independientemente de la causa que sea. Entonces esta es la introducción al tema de cuánto debería yo dar. Ahora, el dar, ¿qué es lo que damos? Es algo que es propio, es de nosotros. Nosotros realmente lo creamos. Por ejemplo, el dar dinero, dar tiempo, dar nuestro conocimiento, pero ese conocimiento lo adquirimos de otras personas. El dinero no lo estamos fabricando nosotros. El tiempo no es nuestro, es nuestra disponibilidad la que podemos poner a trabajar para los demás, pero el tiempo, ¿de quién es dueño? ¿Quién es dueño del tiempo? Entonces la energía creativa, independientemente de sus formas, que puede ser energía, recursos económicos, la misma vida, el santo aliento, el agua, la tierra, lo material, lo espiritual, lo mental, es energía creativa que nosotros no la hemos fabricado. Nosotros no somos dueños de ella porque no tenemos la capacidad de crear de la nada. Entonces lo que hacemos somos simplemente administradores de esa energía que por una u otra razón nos es dada. Entonces aquí es lo que se dice. Esta energía creativa que no es nuestra, que se nos dio como asignación, está hecha para que nosotros la administremos, le demos la creatividad para su uso y la usemos constructivamente para el bien nuestro y de todos los demás. Entonces aquí se dice que, por ejemplo, la lluvia, que ya estamos esperando que llegue, es esto. La energía creativa es esa lluvia que cae en los surcos y las ramificaciones o los canales que ya están preparados por los campesinos para conducirla a todas sus plantas, y las plantas lo que van a hacer por su mecanismo natural a través de sus raíces absorber el agua que necesitan y eso les va a permitir funcionar, vivir, crear fruto, por ejemplo. Y el agua que no necesiten simplemente no la absorben y la permiten que se vaya a otras plantas de una manera natural. O sea, la misma naturaleza nos enseña cómo funciona la prosperidad.
Ustedes me preguntarán, ¿y por qué hay tantos movimientos, tantas sequías, por ejemplo? Y podemos atribuir que esto se da por las condiciones que ha manejado el hombre como creador. Las manipulaciones, el calentamiento de la tierra, muchos factores de contaminación han alterado los ciclos de la naturaleza. Entonces, aquí lo importante es entender que la lluvia benéfica se da a las plantas todas y tiene una bendición. Y la lluvia también sirve para alimentar a los animales, a los seres humanos, y el agua inclusive que podamos beber, simplemente la usa el cuerpo para lo que necesite, para el mantenimiento, el sostenimiento, el funcionamiento, y lo demás la desecha. Entonces, ¿por qué? Porque sirve inclusive como un transporte para desechar lo que no nos haga falta, a través del sudor, a través de la orina. Y es un sistema magnífico creado por Dios, porque hay una conexión entre las plantas, los animales, el mismo aire que respiramos, el dióxido de carbono que emitimos, que las plantas lo absorben y convierten eso en alimento. Hay una sinergia, hay una, digámoslo así, simbiosis, una empatía, una conexión. Entonces el ser humano tenemos que aprender a hacer buen uso de los poderes y facultades creadoras, aún del dinero. Entonces aquí hay unas preguntas que incorporo en la instrucción. ¿Podemos poseer la vida? Nadie puede poseerla. Podemos ser la vida, somos la vida, podemos vivir la vida, pero no poseemos la vida. ¿Podemos aprisionar la energía, acaparar la luz? Pues tampoco. La energía no se puede, la energía eléctrica no se puede controlar, pero no somos dueños de esa energía. Se puede almacenar, pero tarde o temprano se tiene que descargar la batería usándola, porque si no la energía se disipa, como calor, por ejemplo. Acaparar la luz es una locura. Somos luz, podemos transmitir luz, emanar energías saludables, por ejemplo, pero no somos dueños de esa luz. Podemos sostener el aliento indefinidamente, podemos inhalar y aguantar unos segundos, quizás minutos, pero tenemos que soltarlo. Tenemos que inhalar y soltar, inhalar y soltar. Algunos ejercicios de meditación te enseñan a soltarte, aún en cualquier circunstancia. ¿Detener el flujo de los acontecimientos? Pues no. ¿Detener el presente para que no se convierta en pasado? Imposible. ¿Congelar el fluir del agua? No, aún los casquetes polares están derritiendo. Pueden pasar milenios, cientos de años, pero el proceso de fluir es permanente. El inhalar y el exhalar, salimos de Dios y estamos en proceso de retorno. De alguna forma podemos administrar la velocidad de integración con Dios, pero no somos dueños absolutos del proceso porque dependemos de las leyes de Dios. Todo nos es prestado para su uso correcto y constructivo, con el único objetivo de que la conciencia, o sea, nosotros, evolucionemos y volvamos a ser lo que en nuestro origen fuimos, uno con Dios. ¿Cómo lo vamos a hacer? La única forma es aprendiendo a vivir, a regresar a ser lo que originalmente somos, y esto lo logramos dando, es decir, amando, entregándonos, sirviendo al prójimo, no hay de otra. Por eso el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como te amas a ti mismo. Amar es sinónimo de dar, es sinónimo de fluir. Dice ser como el único aire que todos respiramos, porque inclusive podemos estar en una habitación y sin quererlo, de alguna forma todos estamos compartiendo el mismo aire que respiramos y exhalamos, inclusive otros inhalan nuestra exhalación de alguna forma. Entonces, estamos unidos a la misma atmósfera que todos respiramos, inhalamos y exhalamos o expelemos. Como el aliento de vida que sostiene nuestras existencias a nivel individual y a nivel colectivo, conjunto. Por eso se dice en los adagios metafísicos, Dios es nuestro origen, en Dios vivimos, en Dios nos movemos y en Dios tenemos nuestro ser. No podemos aislarnos o vivir independiente de Dios, aunque algunas veces lo hemos intentado y nos ha ido como en feria.
El dolor y el sufrimiento es una señal de ese intento fallido. Solo recibimos el sufrimiento. El espíritu evoluciona al expandir su voluntad, su sabiduría y su amor. Entonces, en esto está nuestra capacidad de reconectarnos. Ni un granito de arena, el más pequeño, nos pertenece, ni siquiera un granito de arena nos podemos llevar en la siguiente etapa evolutiva. Solo el uso, el récord correcto y positivo de su buen uso, de haberlo usado como para sembrar una planta, billones de granos de tierra, por ejemplo. El buen uso, solo dándolo solo dándolo todo, somos dueños de todo. Esa es una lección, la más alta. Cuando ya te dedicas a dar lo que eres y lo que tienes y lo que puedes proveer a los demás. Es la lección del desprendimiento absoluto. Ahorita no se nos pide eso, pero podemos empezar a hacer esos ensayos de aprender a dar al menos por conveniencia propia. Poseyendo todo, nos hacemos esclavos de ese todo y dueños de nada. Entonces, solo dando las cosas, nuestro ser, somos dueños de nosotros mismos y dando lo que damos propiamente, poseemos a nivel, digamos, energético, a nivel de que queda en nuestro cuerpo causal, el cuerpo de luz que tenemos. Y tratando de poseer todo, realmente nos hacemos esclavos de todo. Cuando quieres poseer el dinero, te haces esclavo del dinero y el dinero se hace amo tuyo. Cuando quieres poseer a una persona, realmente la persona te posee a ti. El apego, el deseo es una posesión de esa persona para contigo. Cuando quieres retener algo, realmente se va. Entonces, cuando valoras algo es cuando algo se fue también. Ser sabio es comprender la ley del uso, que la ley del uso es únicamente que debe ser uso responsable, creativo, comprometido y fraterno, es decir, compartido. Y lo ideal es que aprendamos a actuar en consecuencia. Esto nos ha costado miles de vidas y nos sigue costando. Los temores tienen que ver mucho con el apego a algo, a un estado de conciencia, por ejemplo. Un temor es un rechazo, es una negación a algo bueno y una aceptación a algo que deberíamos soltar. El temor, el apego, la culpa es una retención de un estado de conciencia que deberíamos soltar. La falta de perdón, por ejemplo, el resentimiento, el odio, son estados fosilizados de vibración, de energía congelada, por decirlo así, que queremos retener. Y si se fijan, la vida nos hace sufrir por querer retener algo que no nos corresponde como espíritus que somos. Y ese es el dilema completo del mundo, del planeta, de la Tierra, del aprendizaje aquí. Entonces, voy a hacer un alto en su momento, pero aquí continúo. Y aquí refrenda esto. El sembrador eres tú mismo, el administrador, el responsable y el representante de Dios para canalizar su energía creativa de la forma que la tengas. Se espera que te abastezcas de esa agua en base a tus necesidades, pero no que la retengas o que bloquees su libre fluir, mucho menos que la almacenes férreamente mientras la naturaleza o los demás se mueren de sed. ¿Y qué pasa cuando tienes dinero extra o un sobrante de energía o de tiempo en tus manos o en tu día a día? Y es una pregunta fuerte que nos pone y nos cuestiona. ¿Despilfarras el dinero? ¿Malgastas la energía o pierdes el tiempo? Esto puede parecerte que es poco significativo o que no sea tan malo por el momento, pero esto es una señal señal que estás enviando al universo, donde estás declarándote con esas actitudes cuál es tu actitud con respecto al suministro que el universo te da. Entonces, aquí algo muy interesante es que dependiendo del uso o el mal uso o el despilfarro, el malgaste o la pérdida de tiempo, dinero o energía y esfuerzo, estás enviando una señal al universo que te va a tratar conforme a esa señal que estás enviando. Y bueno, sabemos que podemos tener dinero, pero quizás no tenemos tiempo para vivirlo, para disfrutarlo, porque estamos
enfocados en hacer dinero. O podemos tener un montón de tiempo, pero no tenemos dinero. O podemos tener energía y capacidad de hacer, pero no hacemos, porque no se dan las condiciones o porque no queremos. Entonces aquí lo que se nos dice es que tenemos que aprender a administrar y aprovechar y hacer buen uso de la energía creativa, independientemente de cómo la tengamos. Podemos tener un exceso de algo y usarlo para poder desarrollar los otros que están en deficiencia. Por ejemplo, es un caso del padre de familia que tiene problemas de escasez económica, pero tiene mucho tiempo. Dice, es que yo no tengo trabajo, soy carpintero y no me piden trabajo, pero me dedico a usar el tiempo que tengo de más a ver las telenovelas, las películas o simplemente historietas. Entonces, siendo que puede usar el tiempo para planificar y mejorar su servicio de carpintero, por ejemplo. Entonces, el universo nos pide que lo que tengamos en exceso, digámoslo así, hagamos buen uso para poder equilibrar los pilares de la mesa, los otros que están deficientes, y de alguna forma vivir en una vida con equilibrio, una vida de armonía, donde hagamos buen uso del tiempo, es decir, si tengo tiempo de sobra, usarlo para mi propio crecimiento, mi propia formación, para ser mejor y dar un mejor servicio, por ejemplo, en lo económico. Y si tengo dinero, para crear fuentes de trabajo, para aportar un bien a los demás a través de ese recurso. Y si tengo fuerza, si tengo capacidades, conocimiento, hacerlo, sembrarlo para producir más, para multiplicar ese conocimiento en bien de uno y de los demás. Entonces, esa sería una sugerencia para todos. Tenemos que identificar qué es lo que tenemos en exceso y qué es lo que no tenemos o tenemos en deficiencia. Entonces, el exceso hay que una reconversión. Por ejemplo, tengo tiempo, entonces puedo empezar a formarme, a cultivarme y aplicarme para hacer dinero. Tengo dinero, pues puedo traducirlo en tiempo para poder disfrutar la vida y ayudar a otros al mismo disfrute. Entonces, algo muy importante que uno aprende después de mucho tiempo de golpes, como golpe y porrazo, es que el universo no castiga y en sí no bendice a nadie per se. El universo de alguna forma es neutro, pero responde a la actitud y a la vibración que tú mismo emites. Esto va muy relacionado con la ley de la vibración. Y lo cierto es que el universo es muy honesto. Uno puede estar pensando que va a engañar al universo, que va a vender, no sé, un producto que se supone es de calidad y lo vendemos con el precio de un producto de calidad, pero hemos metido productos de segunda o tercera clase. Y de alguna forma, quizás, por ejemplo, si hacemos pasteles o panes, los podemos hacer muy llamativos, pero los ingredientes, por ejemplo, podemos decir que son sin azúcar o sin gluten y de alguna forma le metemos algún otro ingrediente barato y lo queremos vender, por ejemplo, y pedimos un precio que pensamos adecuado, aunque es alto, y estamos siendo deshonestos. Entonces sí, el negocio puede funcionar un tiempo, pero a mediano plazo la vida nos cobra, porque el universo es honesto, es amoroso, es gentil, es justo, pero también es justo y es sabio. O sea, da la justeza, o sea, no nada más es amoroso y compasivo al millón, porque si eso te perjudica para tu equilibrio y tu perfeccionamiento, te va a dar la justeza, te va a dar el que tengas que afrontar situaciones donde tú mismo las sembraste. Entonces, el universo es bien, bien poderoso, bien inteligente, porque no te puedes sustraer a tu conciencia. O sea, puedes pensar que estás evadiendo la ley, que estás haciendo tranzas o trampas, o estás saliéndote por la tangente, o quieres sacar un beneficio al vapor en detrimento de los demás, con daño a los demás, y el universo te tiene registrado cada intención, cada pensamiento, cada emoción. Se dice que tenemos la voz de la conciencia y muchas veces la podemos acallar, la podemos anular, la podemos boicotear de alguna forma y luego nos damos cuenta de que si hubiéramos hecho caso a esa recomendación interna, no nos hubiera ido tan mal, o no hubiéramos invertido tanto tiempo, dinero y esfuerzo
o simplemente no hubiéramos sufrido al habernos metido en esa línea. Entonces, por eso es importante que en cualquier negocio, así sea económico y sobre todo los económicos, tenemos que aprender a priorizar los valores y la verdad, la honestidad. Es decir, podemos cobrar, pero tenemos que dar un servicio, un trabajo de calidad. Entonces, si no lo hacemos así y somos deshonestos, vamos a atraer las condiciones de justeza o de justicia que el universo nos va a traer. Alguna persona se pregunta por qué a las personas malas les va tan bien. Y esto tiene que ver con ajuste del equilibrio, de la balanza. Yo recordaba que antes yo tenía una como tarjeta de crédito donde en el principio todo me iba bien con poco esfuerzo, pero cuando yo abuso o abusé de esa tarjeta, llega un momento que el crédito que tenía quizás de vidas anteriores se acaba y empiezo a sufrir en golpes, golpes secos y exigencias. Es decir, las facturas ahora se presentan en mi escritorio exigiendo el pago. Y esto es una ley. Entonces, cuando a alguien le va bien, tiene el amor de su vida, tiene buena familia, tiene un buen trabajo, etcétera, es excelente, pero siempre con el concepto de hacer buen uso de las energías creativas. Cuando empiezas a meter defectos de personalidad, de moralidad, como deshonestidad, engaño o querer abusar del dinero o enfocarte siempre al puro dinero, se vienen las situaciones de equilibrio. La salud, por ejemplo, la cuestión de que la familia se va, etcétera. Situaciones fuertes. Entonces, la vibración con la que te identificas y emites es una señal que mandas al universo. Te da un tiempo. Todo es como gradual. Nada es así como que ya pensé que voy a robar y ya viene el sablazo de Zeus, ¿no? El relámpago de Zeus. No. ¿Por qué? Porque te da un permiso, te da un tiempo para que inclusive puedas rectificar. Inclusive te permite que hagas malandreses y tú o sea, pareciera que te sales y sales con la tuya. Inclusive puede suceder que en la encarnación completa te saliste con la tuya. Hay casos, por ejemplo, en el espiritismo muy interesantes, donde se narra que, por ejemplo, el padre dejó una herencia a sus tres hijos, una herencia muy grande, pero uno de sus hijos era más, le gustaba más el dinero y hizo que sus hermanos tomaran agua, un refrigerio, una comida y los llevó de paseo. Y esa persona buscó la forma de que cayeran de la lancha, es un caso real, y se metió en aguas turbulentas y los dos hermanos estaban ya, digamos, somnolientos, cayeron al agua, pidieron ayuda y este hermano simplemente no los ayudó y él recibió la herencia de los tres. Y él pareciera que tuvo prosperidad, tuvo familia, etcétera, pero después de haber desencarnado, se le presenta la condición y eso lo tiene que afrontar. Es decir, en esta vida podemos pagar las deudas, pero no necesariamente, si no alcanza el tiempo. O sea, los tiempos de Dios son perfectos. Y aquí lo importante es que no nos metamos en esa línea, en esa sinergia negativa, porque finalmente el universo es honesto, es justo, es amoroso, es sabio, es equitativo. Y lo que hagamos lo recibimos. Entonces, cuando decimos que el universo nos identifica con la vibración, la pregunta interesante es cómo puedo yo hacer o cómo puedo yo saber que la vibración que estoy emitiendo es la adecuada o es la correcta o voy en el camino para que el universo me retribuya el bien que estoy buscando. Entonces, aquí la clave es, por ejemplo, el concepto de cuando alguien dice, pues estoy bendecido con los recursos que Dios me da y los uso de manera responsable, de manera eficiente. Inclusive la frase estoy bendecido ya es un mantra, ya es un decreto que estoy promoviendo. Obviamente, tengo que estar congruente con mi sentir de que estoy bendecido. O sea, debo de creérmela y debo de actuar haciendo buen uso, uso eficiente de los recursos. Es la única manera de estar bendecido. Si estás así, la vida te retribuye más de lo mismo. Pero si dices, es que no, quitando poder, no estoy bendecido,
carezco de lo que deseo, no se me da lo que busco, siempre que estoy a punto de obtenerlo, lo pierdo, vas a traer más escasez, más de lo mismo. Entonces, como la mente es la que trabaja y opera y maneja la energía, la mente crea la realidad, pero más allá de la mente están los valores, la honestidad, el respeto, el amor. O sea, es curioso que primero es el espíritu, luego la mente y luego lo físico. Entonces la mente tiene cierto alcance, pero si no está cimentado, o sea, enclavado en los valores, estamos fuera del contexto del universo, que es abundancia, que es generosidad, que es bien, que es plenitud. Entonces, la pregunta que decíamos, ¿cómo puedo yo definirme o hacer para definirme ante el universo de que soy una persona próspera y bendecida? O sea, ¿cómo puedo vibrar en esa frecuencia para convencer al universo de que soy así y que me dé más de lo mismo? Es una manera de decirlo, convencerlo, porque el universo pues, simplemente lo convence tu vibración auténtica, ¿no? Entonces dice, solo hay una sola forma, una única forma, entre comillas, de convencer al universo. Y una persona que quiere, digamos, enviar esa señal al universo, que quiere esa señal de prosperidad, de abundancia, es que es eso, es que es próspero y es abundante. Y cuando alguien es abundante como un manantial, siempre se da. O sea, la abundancia, el sinónimo de abundante es que se está dando. Si ustedes imaginan la abundancia, por ejemplo, el cuerno de la abundancia, no es un cuerno cerrado o que no tenga nada, es un cuerno que está generando riqueza, bienestar, flores, plantas, frutos. El cuerno de la abundancia que dicen. Entonces, el cuerno de la abundancia, por ejemplo, el Golfo de México, que provee petróleo, por ejemplo, o dicen la mina, ¿no? La mina es abundante, es próspera, pero una mina que no da nada, pues no es próspera ni abundante. O sea, una mina genera prosperidad y abundancia en la medida que da de sí. Entonces, la única forma para poder decir que eres abundante, que eres próspero, pues es manifestando la característica de alguien de la prosperidad, de la abundancia misma. Y esto, en términos prácticos, es dar a los que tienen mayores necesidades que tú. Y esto es válido. Una tierras que están secas y un manantial que está dando agua, un pozo que da agua, un pozo es abundante. Un manantial es abundante porque se derrama sobre las tierras secas, sobre las plantas que necesita. No hay de otra. Yo no podría pensar que hay otra forma. Entonces, esto funciona con el dinero, pero también funciona con cualquier vibración, con cualquier energía del Padre. Por ejemplo, una persona que tiene capacidades creativas, artísticas, que puede, no sé, tocar un violín, ¿cómo un violinista es próspero y abundante? Pues la forma de ejecutar el violín y la capacidad de crear o de interpretar la música y de deleitar a aquellos que lo escuchan. Porque yo no vería a un violinista, un artista que es abundante, que es próspero, si esa arte que crea o que interpreta solo lo escucha para él mismo, él mismo. O sea, entonces todo lo que es abundancia es porque es sinónimo de darse. Entonces, por ejemplo, y nos vamos al caso de alguno de nosotros, cualquiera nos podemos identificar en algún momento, que, por ejemplo, alguien que se siente pobre y quiere ser rico. ¿Qué es lo que hace una persona, entre comillas, pobre o de conciencia de limitación? Ve a los demás, a los vecinos o a alguien que vive mejor que él, o la misma familia. Hay una hermana que es más próspera y esta persona no se siente tanto. Entonces, cuando hace la comparación, el sentimiento no es un sentimiento de alegría, porque curiosamente la escasez, la pobreza, se siente como algo que me duele. Entonces la persona siente que de alguna forma ese dolor y ese deseo de compararse y de querer de alguna forma tener lo que el otro tiene, que no es que sea malo, pero la forma en que la maneja, la interpretación que hace el espíritu y la conciencia de eso, es que yo soy pobre
yo no tengo y yo quiero tener lo que la otra persona tiene. De esa forma, está en automático poniéndose la etiqueta de limitación, de limitado. ¿Por qué? Porque estoy manejando un mecanismo comparativo y denostativo, por decirlo así, donde yo me siento pobre y limitado y me siento frustrado, me siento débil, me siento como poco capaz, me siento como que está mal lo que está pasando de que esa persona tenga y yo no tenga. Y se genera normalmente un sentimiento de envidia, un sentimiento de deseos de tener lo que el otro tiene, así sea la pareja, el auto que tiene, la casa que tiene, o el éxito profesional, material o artístico que la otra persona tenga. Aún en las competencias, por ejemplo, de deportes, pasa parecido. Hay un sentido, digo, y puede quedar y en algún momento encumbrarse y al rato quizás se rompió la pierna, ¿no? Y ya no puede dar los saltos o tuvo apariencias de otras cosas. Entonces vas a traer situaciones que potencian tu pobreza si lo manejas de esta forma. Entonces, ¿qué pasaría con una persona que a lo mejor los recursos, entre comillas, no son tan altos como una persona abundante o rica, como se llama en la sociedad? Dice, ¿qué sucede cuando recuerdas periódicamente a aquellos cuya necesidad es mayor que la tuya y contactas con ellos para compartir lo que tienes? Ah, pues el proceso se invierte. Una persona, por muy limitada que esté con respecto a los demás, pero que es capaz de dar a los demás, ya es una persona próspera para el universo. O sea, ya el universo lo catalogó como alguien próspero. El universo no dice, ah, este tiene 1 millón de pesos, este tiene 100,000 y este tiene 10,000 pesos o este tiene 100 pesos. No es el grado de dinero que define el universo a alguien próspero, es el grado de la conciencia, de generosidad, de darse. Entonces, cuando el pobre entre los pobres que da a los pobres es el más rico y se define como próspero. Entonces, como consecuencia, la vida te va a aportar el universo y va a potencializar, va a potenciar tu autodefinición con lo que tú te identificaste. Y la abundancia fluirá para ti. No hay nada de brujería, de milagros como tal, como magia. Tú generas tus circunstancias, como dice aquí, mediante la forma en que te defines en el mundo. O sea, la autodefinición, la autovibración. Entonces aquí hay dos textos. Me siento abundante y feliz. Alguien dice que se requiere 21 días pensando positivo y manteniendo la rutina para vibrar en esa frecuencia de manera más asentada. Y dice, eres bendecido para bendecir. Y es curioso que Isaías, digo, suena un poco religioso, pero Isaías 19, versículo 24, eres bendecido para bendecir. Y esto es una verdad contundente, tremenda, maravillosa. Ya eres bendecido, pero ¿con qué objeto? No para poseer esa bendición y acapararla, porque si no se echa a perder. Eres bendecido para bendecir. O sea, eres bendecido con el tiempo que Dios te dio, con tu capacidad, tu disponibilidad de ayudar a otros, tu conocimiento, tu experiencia en la vida, tus habilidades, tus talentos, tus dones, tus capacidades. Ya eres bendecido, pero eres bendecido para dar eso que ya eres, ya tienes. Ese es el objetivo de la vida. Entonces aquí hacemos un alto para hacer una pequeña valoración de esta primera etapa y si hay preguntas o comentarios, por favor, adelante. Si alguien quiere compartir o comentar, espero que me estén escuchando bien. Estoy yéndome pausado y ya no a la carrera como siempre hago. Adelante si hay alguien que quiera compartir o comentar o cómo ve esto, si esto servirá de algo, o cómo lo interpreta o cómo le cambia su percepción también. Se vale de todo. Bien, 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 muy bien. Bien, Patti, gracias. ¿Vamos bien? Sí, David, Excelente. gracias. Bueno, vamos a pasar. ¿Podemos comentar algún ejemplo en un momento dado? Hay mucho material que corrobora esta información. O sea, yo busqué y encuentro, por ejemplo,
el concepto del uso del dinero de Chico Javier. Me parece bárbaro, pero también lo encontré en Edgar Cayce. Connie Méndez también lo maneja. Entonces hay mucha similitud, nada más que esta instrucción como que está muy completa. Faltarían algunos casos. Inclusive, me atrevería a decir que nos faltaría, tenemos un déficit de conocimiento, de interpretación. ¿Qué pasaría si podemos ver el contexto completo? Por ejemplo, aquí podemos ver lo que pasa en una vida de tantos años y podemos ver que no vimos el desenlace, como ahorita les comentaba de los tres hermanos. Y hay anécdotas del plano espiritual donde se habla del uso del recurso y cómo esto tiene efecto en vidas posteriores. Edgar Cayce también lo maneja, pero lo maneja a nivel de cientos de años. Y hay veces que de una vida a otra pareciera que se va embonando o eslabonando, complementando. Y eso sería interesante. Por ejemplo, me recuerdo el caso de las personas que tenían dinero en la época de la revolución y que manejaban, no sé, centenarios. En mi pueblo, el pueblo de mis padres, ese centenarios quedaron guardados en una especie como de vaca, del cuero de la vaca, y llenaban al cuero del animal, digámoslo así, como un recipiente y lo metían en un baúl y lo metían y porque los revolucionarios los buscaban, los revolucionarios, y luego le ponían creo que piedra, carbón y no sé qué tanto cosa, y lo dejaban, pero se iban, y luego los mataban y se quedaba el dinero ahí enterrado. Oro, por ejemplo, oro, plata y cosas buenas. Y curiosamente, la ley del merecimiento, había personas que iban a buscar con instrumentos de detección y por más que sea, parecía que los espíritus que estaban, digámoslo así, custodiando el recurso, buscaban la forma de que no lo pudieran sacar. Esto me lo cuenta mi padre en anécdotas. Es una persona, no es muy crédulo, aunque cree en Dios, pero él me comentaba eso, que él mismo presenció esa situación, donde parecía que le aventaban tierra en el sombrero y se movía la energía, el aire empezaba a rugir el aire, por ejemplo, y no podían, nunca lo lograron. Y curiosamente, en una ocasión, de lo mismo que habían abierto ahí, pasó un indígena de la zona y fue a ver qué habían hecho. Habían hecho un montón de hoyancos y no encontraba nada. Y curiosamente la cajita estaba ahí. Estaba pues no sé, la oreja del baulito o de lo que sea, que no lo habían visto. Se lo sacó y él vio eso y era para él, ¿no? Entonces uno dice, bueno, algunos otros casos de que han desenterrado algunos recursos económicos y los contaminantes de tanto tiempo hacen que la persona, un caso de que le dio anemia, el hombre llevaba pues el recipiente o lo que haya sido en su burro, en su caballo, iba caminando con alguien que le ayudó a rescatar, a sacar eso, y los tres elementos, el animal y los dos hombres, murieron por haberse contaminado con las emanaciones de esas sustancias corrosivas, dañinas, y les dio anemia, murieron completamente, ¿no? Entonces, ¿qué es valioso para el ser humano? ¿Qué es lo que realmente importa, no? Bueno, ya lo veremos en su momento. Es muy bueno saber tener una visión completa de esto. Vamos a continuar entonces. Ujú. Eh, Hay una frase que dice, no esperes tenerlo todo para disfrutar de la vida. Ya tienes la vida para disfrutarlo todo. Y algo importante, nadie tiene una vida perfecta porque todos somos imperfectos. Y algo importante, no necesitas tener una vida completa y perfecta para disfrutarla. Porque si te enfocas en lo poco que te falta o en lo poco que te está afectando la vida, pierdes la oportunidad de disfrutar el tiempo que tienes para aprovechar lo demás, lo más grandioso, lo más bueno. La gente normalmente, las personas que tienen conciencia de escasez, se quejan de lo que les falta, casi siempre. Se quejan de lo que les duele, de lo que les aporta una contrariedad a su ánimo. Y la gente que realmente se sintoniza con la ley, con Dios,
Es la gente que sabe agradecer y que valora básicamente lo que tiene, lo agradece y da y comparte. Entonces aquí dice, muy interesante, eh, con esto podríamos entender y comprender de que el dar es importante. Eh, la gente normalmente dice, pues es que sí quisiera ayudar, pero no tengo el tiempo, o no tengo recursos, o lo dejaré para después, porque tengo otras prioridades. Y puede tener cosas muy extras, podemos tener, inclusive yo también tengo algunas cosas extras que están a la espera de ser dadas. Y normalmente lo postergamos para después. O simplemente algo inconsciente nos impide desprendernos de lo que sabemos que tenemos que soltar para dar a otros, porque tenemos un excedente, o porque no lo necesitamos, o porque se puede echar a perder el conservarlo. Entonces puede uno pensar que no dispones del tiempo suficiente o del el ánimo o lo que sea. Y puede uno postergar ese deseo de dar, de empezar a dar. Y esto tiene un efecto bien interesante. Por ejemplo, a algunos de nosotros nos apoya el hecho de que quizás nos falta dar el recurso económico o traducirlo en obras de bien. Por ejemplo, no sé, poner un consultorio entre varios y en una zona donde se necesite, aportar medicamentos, X. O sea, a través del dinero se pueden hacer muchas cosas. Y no lo hacemos, pero de alguna forma podemos estar dando nuestro tiempo, nuestra atención, podemos trabajar la prosperidad. Pero el hecho de postergar indefinidamente el decidirte a compartir o a dar, lo que va a lograr es que en ese inter vas a seguir viviendo experiencias que refuercen tu conciencia de pobreza, de limitación. Entonces, por eso mucha gente que se llama y se autodenomina pobre, no sale de la pobreza porque no sale de la conciencia de escasez. O sea, lo que tiene que hacer es romper el vínculo de anclarse, de esclavizarse a esa inercia de la pobreza. Porque una persona pobre, y ustedes no me dejarán mentir, una persona pobre siempre mira hacia sí misma. O sea, un pobre siempre va a mirar hacia sí mismo. Y eso es interesante porque la riqueza sería, con las mismas condiciones económicas, mirar un poco al otro, que puede estar más necesitado que tú mismo, ¿no? Entonces, aún sea en la salud o sea en lo que sea, hay personas que están en peores condiciones, por ejemplo, de salud que uno. Y había el caso de Ogmandino, hablaba de una persona que estaba cubierta de llagas y todo, y él dijo, yo no tengo de qué quejarme. Dios ha sido extremadamente bueno conmigo. Estaba lleno de llagas, de cáncer en todo el cuerpo. Y es un grado extremo de un dolor y un sufrimiento donde la persona que puede estar pagando una cuestión karmática o lo que sea, finalmente logra una liberación y la condición, la experiencia le permite eso. Entonces sí les sugiero y sí los exhorto a que esto no postergar. Así sea una oración diaria por alguien que está necesitando, con sinceridad, no nada más por cumplir con la ley, o sea, voy a orar por los pobres o por los enfermos, no, no es así, no funciona. Porque el universo sabe el grado de honestidad que tienes, el grado de intención, de amor que quieres proyectar con eso. Entonces aquí el caso ilustrativo es del sembrador que tiene pocas semillas, se le quedó un solo saco pequeño y es tiempo de la siembra, porque ya van a venir las lluvias, ¿no? Pero ese sembrador o ese agricultor, por temor a la escasez, porque ya es el único saco que le queda, y dice, chim, o lo siembro o cómo. O sea, él define los limitantes, las limitaciones, que no necesariamente es así, pero él dice, siembro o cómo, porque ya no tengo. He vivido un proceso de pobreza y Dios se ha olvidado de mí. Entonces él dice, no, pues mejor prefiero comer. Y guarda en su granero ese saco, tiene sus tierras y sus tierras no se trabajan porque no siembra. ¿Y qué es lo que pasa o puede pasar? Obviamente los demás, como eso es tiempo de siembra, usan parte del grano que tienen porque saben que con la voluntad divina, con el esfuerzo, van a lograr una cosecha, así sea mediocre, pero va a ser más que el simple acto de tener esas pocas semillas. Entonces lo que va a pasar es que los demás reciben cosecha en mayor o menor grado
y el que se queda con el saco, puede suceder que vengan las lluvias, el granero tiene ciertos huecos en el techo, cae el agua en el saco que estaba conservando y de alguna forma lo humedece, lo contamina y las semillas germinan sin el nutriente de la tierra y se echa a perder las pocas semillas que tenía. Entonces aquí esta es una historia que ha pasado. Por ejemplo, las personas de mi pueblo, que algunas de ellas se sabe que guardaron el dinero, era una persona que era real, es real, guardó el dinero y lo atesoró, casi no comía, tenía su pequeña tienda y en un momento dado eh, el dinero lo tenía ahí guardado todo, ella salió a comprar sus no sé qué cosa, dejó la vela de su altar ahí encendida, se cayó, se quemó lo que había y quemó el dinero. Y ciertamente perdió todo lo que había ahorrado por muchísimos años, ¿no? Eso suele pasar, igual el dinero que antes servía y luego ahora no vale para nada. En el caso de países como Venezuela, por ejemplo, donde se tenía el dinero y el dinero se devaluó y a la vuelta de de un año, etcétera, el dinero ya no tenía el mismo valor. Entonces dice Casey que no esperemos tener todo lo que deseamos para empezar a dar. Curiosamente, cuando estamos en condiciones más limitadas de tiempo, de dinero, de salud, de esfuerzo, de lo que sea, es cuando más tenemos que mantener la llave abierta del dar, porque tenemos que cambiar la señal que hemos estado dando inconsciente o conscientemente al universo. Entonces, ¿qué es lo que podemos dar? Aquello de lo que dispones. Dice que el que no contribuya al interés humanitario con un centavo por encima del necesario a diario, no contribuirá cuando disponga de millones. Es decir, podemos tener un aporte, o sea, podemos usar el recurso, pero siempre vamos a tener un pequeño excedente, así sea un centavo. Pero si con ese centavo excedente que podemos tener no lo aportamos, pues aunque tengamos millones de excedente menos, mucho menos lo vamos a hacer. Entonces, em, mm, bueno, hay dos comentarios. Estoy en esa situación. Pues sí, muchos están en esta situación. Siempre tengo miedo a lo peor y creo que por eso cuando me va bien comienzo a irme mal. Comienza a irme mal. Cambiar el programa. ¿Cómo lo cambias? Confiando, decretando, demandando y actuando con la intención y con el ánimo, que es muy difícil. ¿Por qué? Porque el ánimo, la vibración que hemos tenido por muchos años ha sido diferente. Pero como todo es mental, todo se cambia usando un valor espiritual, que es el espíritu, usando la mente, decretando, eh, visualizando, actuando y concretando en lo físico. No hay un hábito, no hay una inercia, sea pobreza o sea el pensamiento de que te puede ir mal, que cuando te va bien siempre va a haber un fracaso que no se pueda eliminar y cambiar por la verdad plena. O sea, todos los condicionamientos que tengamos como humanos son esos, son condicionamientos humanos. Pero si vibramos en una conciencia divina, lo de abajo no nos domina a los que somos divinos, a los que vibramos con la divinidad. O sea, este es el hecho que tenemos todos, unos más, otros menos, pero todos tenemos que vibrar en conciencia divina, en la real, en el mundo del ideal, de lo real, en el mundo de las causas. Pero como ahora decidimos, por razones que sea, vivir la experiencia de la limitación, de miedos, de culpas, de pobreza, pues ahora tenemos que revertir cómo armamos el carrete de hilo. Es deshacerlo y volverlo a armar correctamente. Y eso se puede hacer. Y hay que empezar viendo la verdad y entendiendo en qué punto estamos. ¿Y qué somos? Somos hijos de Dios, somos espíritus. Por ende debemos de usar el reino del espíritu, los poderes del espíritu, las cualidades, los dones del espíritu. Como dicen por ahí, unido con Dios, ¿quién contra mí? Ese es el detalle. O sea, el miedo, la culpa, el, el dolor, la enfermedad, todo eso no es de Dios. O sea, entonces, unido a Dios, aunque ahorita esté viviendo la experiencia, pues ciertamente que vibra en frecuencia diferente. Ok,
Si la persona se identifica, por ejemplo, la que habló ahorita, la que escribió en el chat, está en la situación de pobreza, que empiece a bendecir lo que tenga, lo muy poco que tenga, que empiece a bendecir y empiece a decretar que todo lo que tocan sus manos se multiplica, todo lo que tocan sus manos, todo lo bueno que tocan sus manos, sea dinero, también lo tiene que decir, así es profeso, dinero, todo lo que mis manos, donde actúen, se convierten en manos que bendicen. Recibo lo que tengo, lo bendigo y lo multiplico. Y también, o sea, aportar, así sean 10 pesos diarios a otra persona, va a cambiar la vibración. Y dice, siempre tengo miedo a lo peor. Yo no sé por qué tendría miedo a lo peor. Es una grabación. Y creo que por eso cuando me va bien comienza a irme mal. La palabra la está diciendo, siempre tengo miedo a lo peor. Ese término de siempre es como si dijera Dios. El término siempre es muy terrible, eh, como el Dios humano, el Dios humanizado. El siempre no es así. O sea, no siempre tiene miedo, pero usted a enfatizar probablemente está casi dándole una orden. Eternamente tendré miedo. Casi, casi es lo que se traduce en esto. Entonces el miedo no es un elemento divino. El miedo es una creación de usted, obviamente del planeta Tierra, pero los que vibran en esa frecuencia de miedo son como los peces primeros que son atrapados por la red. Nosotros somos salmones para llegar hasta la cúspide de la montaña. No somos pececitos para ser atrapados por las redes del plano material o del colectivo humano. Realmente no, tenemos que sacudirnos de eso. Entonces aprendamos a usar adecuadamente la palabra, porque también ese es un don, el don de la palabra. Lo que digamos es una realidad, se hará realidad. Somos creadores, somos dioses con la palabra. Bueno, entonces esa es mi sugerencia. Para la persona que está en situación de pobreza es esa. Para la persona que tiene miedo, decir, el miedo no es mío, no me corresponde, no lo quiero, me sacudo. ¿Cuál es? Si hay amor a Dios, el miedo ya no existe. Si tiene un amor realmente a Dios, o sea, la energía creativa, al bien supremo, o sea, ¿cómo puede caber miedo? Si alguien cree, por eso él ama a Dios sobre todas las cosas, el amor a Dios es una fe al Padre, es una certeza de que el bien es supremo y que el mal es simplemente algo relativo y creación propia. Entonces uno tiene que decretarlo y empezarse a reprogramar con los decretos, con los tratamientos, y tiene que romper esa barrera del miedo. De hecho, el ser humano no está hecho para tener miedo a nada ni a nadie, ni a la muerte, ni a la enfermedad, ni a nada. O sea, ten amor a Dios y amor a tu prójimo como a ti mismo, y el miedo ya no cabe, porque llenaste todo con lo verdadero, con el amor. Entonces, esa sería la sugerencia. Muy bien. Y aquí viene otra partecita interesante. Voy a quitar aquí para no tapar. Aquí habla del diezmo, ofrendas y primicias. Y dice en la imagen, más que dinero es un tema del corazón. Es lo que llaman diezmos, ofrendas y primicias, que eso lo manejan mucho en las religiones. El otro método, el primer método es el que vimos, de conocer esto, de tener conciencia de la verdad. El otro método es ya concretamente dar una cantidad concreta, ya sea de tiempo, de dinero o cualquier energía que manejes en forma constante, en forma periódica. Esto con frecuencia significa seguir la sugerencia bíblica del diezmo. Y aquí hay un punto que puede caer bien o mal a algunos. El diezmo no fue instituido por Dios como tal o por Moisés, obviamente. Hay una tradición en las iglesias de que el ser humano tiene que aportar el 10% de sus cosechas, de su salario, etcétera, para las obras de Dios. Aquí lo difícil es identificar si son obras para Dios o es para algún líder espiritual. Entonces aquí Casey dice, no es necesariamente importante si es el 10% o el 5 o el 2 o el 1 o el 20% o lo que sea. Lo más importante es que esto se lleve en la conciencia de vida, un enfoque correcto y adecuado, y el enfoque es el que viene a continuación. Es decir, no importa tanto el porcentaje.
Si quieres dar el 10% y esa es tu escuela, tu iglesia, pues adelante. Dice, pero el diezmo, el porcentaje que sea que decidamos dar, empezar a dar, no debe ser visto como una inversión. Algunas personas que manejan la ley de la abundancia han creído que el diezmo es una ley, que le das a Dios el 10% y Él te lo retribuye o te lo multiplica, que funciona de alguna forma por ley de mentalismo, pero no tiene un sustento espiritual. El sustento espiritual es que no se debe ver como una inversión, que es lo mejor. Que funciona, sí puede funcionar. De alguna forma, les digo más por ley de mentalismo que por otra cosa. Entonces lo que debemos de hacer es que el diezmo o el porcentaje que sea, es darlo con una visión diferente, sin búsqueda de ganancias o intereses monetarios. El punto número dos es que el espíritu con que lo hacemos, esa donación, el propósito o el ideal espiritual que buscamos, es más importante que el porcentaje que definamos. Ser dedicado y flexible es como tener un balance. Y algo que me gusta mucho de la enseñanza de Casey, que siempre maneja las cosas con equilibrio. Nunca se va al fanatismo, a los excesos o a los extremos. Por ejemplo, en el punto 3 de ser dedicado y flexible, nos da un ejemplo. Podemos decidir iniciar con un 2% de nuestros ingresos netos. ¿Cómo lo podemos depositar o pagar o traducir en comprar, no sé, alimentos, medicinas para otros, pagar consultas médicas a quien no tiene? ¿Cómo lo podemos hacer? Pues hacerlo frecuentemente. O sea, si, por ejemplo, recibo el dinero, la quincena, pues cada quincena doy el aporte del 2 de 100, el 2%. O si recibo mensual, pues el 2%. O si vendo y decido yo en una semana o los 15 días hacer un corte de caja y un 2%, lo hago. Realmente no importa tanto, pero es muy importante la perseverancia y la periodicidad, es decir, no dar ahorita en mayo y chin, me acordé hasta el otro mayo del año que viene, del 2025, por ejemplo. No, porque entonces ya no hay una constancia, una periodicidad. Entonces, esto hacerlo con un ánimo agradecido por la capacidad y la posibilidad de dar, cariñoso, desprendido, alegre, generoso y feliz de que estás dando un aporte y que estás viendo que la persona es bendecida a través tuyo, pero es bendecida por Dios, ¿no? Con el tiempo puedes decidir incrementar gradualmente la cantidad, pero ninguna cifra concreta exige de ti un cumplimiento rígido, o sea, extremista. Entonces es muy importante que esto, ¿a dónde nos lleva esta actitud? Realmente lo que nos lleva es a un crecimiento del espíritu, de la conciencia. Primero, estamos creyendo en la bondad de la vida, en la bondad porque nosotros somos bondadosos. Segundo, estamos cambiando nuestra conciencia de limitación por una conciencia de prosperidad porque estamos dando. Solo los prósperos son los que pueden dar. Los pobres, por conciencia, no dan. Un pobre retrae, bloquea el libre fluir. Es para él, para el egoísta. Entonces no hay esa conciencia de prosperidad o de abundancia. Y tercero, estamos, digámoslo así, cimentando las bases para un crecimiento en todos los órdenes, porque encontramos la llave que abre el cofre dorado de todos los tesoros, ¿no? Por decirlo así. Entonces, muy interesante aquí. eh, ¿Dónde puedo yo enfocar mi recurso, tiempo, dinero, esfuerzo, energía, lo que sea, mi creatividad, mi capacidad, mis conocimientos? La pregunta es, te la tienes que hacer tú. ¿A dónde Dios necesita más ese recurso? ¿Cuál es la obra de Dios que puedo yo aportar? La familia, la persona o qué sé yo. ¿Dónde Dios me está sugiriendo que vaya ese dinero? Y eso Dios lo va a señalar porque ya lo ha señalado. Entonces el compromiso, la promesa de definir tu nivel o tu cuota de donación, de hacerlo con regularidad, yo lo veo como si fuera un compromiso directo con Dios, con el universo. Es como si hiciera uno un convenio. Y esto es de alguien muy responsable. O sea, alguien que toma esa iniciativa por sí mismo es una persona súper valiosa, porque nadie lo obliga, nadie lo está viendo
No le están diciendo su institución religiosa, me tienes que dar, o sea, estarte atosigando. Es un compromiso del espíritu con el espíritu. Es alguien que es muy adulto a nivel espiritual, muy maduro, porque está hablando de tú a tú con Dios de buena manera, entiéndase esto, de hijo a padre, y le dice, Padre, tú siempre nos has dado, ahora yo quiero dar y aportar a la familia universal, al universo del cual tú administras, por ejemplo. Obviamente dando, recibes más poder, más compromiso, ante más compromiso hay más capacidad de administrar más recursos, porque ya estás demostrando que eres adulto en el manejo del dinero espiritual, por decirlo así. Entonces, estás siendo honesto y leal a tu palabra empeñada. Estás dando tu palabra, estás actuando como un adulto y eres digno de confianza ante el Padre, ante el universo. Y de esta manera se mueve el proceso de energía, porque vuelves a ser un canal de bendiciones y Dios te va a dar más. Entonces, algo muy importante es que, por ejemplo, algunas personas del plano espiritual que son médicos, sanadores, terapeutas, yo he visto he visto, he presenciado y yo también he tenido experiencia de algunas personas que son capaces, por ejemplo, de sanar con las manos y sanan, hacen situaciones muy fuertes, pero ellos no cobran, por ejemplo, cuando están dando eso como aporte, por ejemplo, tendrán su trabajo, su médico, lo que sea, pero ellos han aprendido a donar, a dar, y de alguna forma han tenido un proceso de crecimiento en vidas anteriores, porque un sanador que cura, por ejemplo, con las manos, no lo hace a la primera encarnación que practica. Tiene que demostrar que ha aprendido, que ha ensayado, y después que se ha desprendido de ese don al darlo a los demás. Y esto opera para todos. Son procesos graduales de que a lo mejor en esta vida quizás no se nos da que tengamos un ambiente de prosperidad completo, pero sí va a haber un cambio radical. El simple hecho de hacer algo tan pequeño como esto. Y bueno, dice que ante los tiempos malos puedes estar tentado a bajar el nivel de donación o quitarlo, porque si estoy que no tengo recursos para comer, que sería un caso extremo, pues la persona tacha el concepto de donaciones. ¿Qué donaciones ni qué nada? Dice, ¿no? Ahorita lo que necesito es comer yo y mis hijos. Eso es muy relativo porque casi nunca llegamos a ese extremo. Que en ese caso que pudiera ser es cuando más necesitas seguir dando. Quizás puedes darte un tiempo para acomodarte, lo que sea, pero es imprescindible cumplir tu promesa de dar. Ahora, si uno no puede dar dinero porque es lo que más le duele, por lo que sea, por limitación económica en la conciencia, pues que empiece a dar tiempo, que vaya, no sé, 1 hora, 2 horas a dar un servicio a los ancianitos, a las personas que están enfermas o que nadie las escuche, o lo que sea. O puede hacer oración con sinceridad, con devoción por la vecina que ven mal o por alguien que está enfermo, qué sé yo. Entonces, lo importante es que no dejemos de donar de una forma u otra. Aquí el concepto es bien interesante porque da esa apertura. O sea, si ya no tienes nada que donar, haz oración por los demás. Hazlo con persistencia, una vez a la semana, una vez cada día, cada tercer día, 5, 10, 15 minutos, lo que sea. Pero da frecuentemente. Y lo curioso es que lo más difícil, quizás creo yo, es la donación económica, porque en la donación económica va más allá. O sea, yo puedo orar por los demás. Tengo mi dinero y digo, pues ahí está bien y que siga creciendo. Pero si yo soy consciente de esta ley, el dinero es una energía y es muy poderosa. Pero yo puedo decir, no, pues yo voy a orar, yo estoy orando. Bueno, o también yo estoy yendo 1 hora a la semana para ayudar en psicología a los jóvenes desajustados. Ok, y puedo llevármela así, pero sé yo muy conscientemente que tengo recursos económicos, pero puedo caer en el extremo de falsearme, o sea, de autoengañarme y de ser deshonesto con la misma vida, que yo estoy viendo que él está, o el universo me está viendo que tengo, pero que no quiero tocar el dinero. Y quizás se vale, pero los seres más evolucionados, más maduros, aún el concepto del dinero es lo que es la prueba definitiva, porque por lo demás tiempo, pues no me pega mucho en el codo, con el perdón de ustedes, no me pega mucho en mis finanzas dar 1 hora a la semana o 2,
No me pega mucho ponerme a orar 15 minutos cada tercer día y ahí me la llevo, pero es una señal de apego posesivo a otro recurso que es el dinero. Entonces lo curioso es cuando empieza uno a tocar el dinero y dar de manera generosa, altruista, estás completando todos los procesos. El más difícil, por lo agarrado que somos, es el recurso económico. Y también esto lleva, por ejemplo, el concepto del perdón, de no sentirse ofendido, porque también ahí es una falta de fluir, de que la energía fluya y de que no me lo tome a pecho, por ejemplo, el que me digan, etcétera, ¿no? Entonces, eh, no es conveniente cortar el flujo de la abundancia. Eh, Cuando ya empieza hay que seguirlo, porque la vida sigue. Cuando los tiempos se ponen más difíciles es cuando más necesitas comprometerte y asegurarte de que mantienes algún tipo de donación, con un ánimo alegre, agradecido, y eso sería lo bueno, lo importante. Y aquí bien lo dice, ¿no? Dar significa algo más que hacer contribuciones económicas, sea a personas, a fundaciones, organizaciones de beneficencia. Dar tiempo, dinero, esfuerzo, creatividad, talentos, conocimientos, tu tiempo, oración. Si aún no estás listo para iniciar un plan de donaciones económicas, pues empieza con algún otro aporte. Ujú. Entonces, si no te gusta lo que recibes, presta atención a lo que estás dando. Esto me gustó. Creo que es bastante bueno, ¿no? Entonces ya estamos por terminar. Y bueno, dice aquí, ¿y qué hay de ti? ¿Cómo puedes donarte a ti mismo, considerando que esta ley aplica tanto para los demás como para uno? ¿Cómo puedes hacer que tu yo, tu individualidad siga creciendo y siga expandiéndose? Pues haciéndote crecer a ti mismo, haciéndote evolucionar, amándote. Entonces, obsequiándote un libro, date más tiempo para ti, equilíbrate, date tu tiempo para equilibrarte, aliméntate más sanamente, aunque tengas que pagar más por tus alimentos de calidad para que tengas un cuerpo de calidad. Quizás conviene que vayas a un restaurante que aunque tú sepas que es caro, al menos una vez al mes o al año, te des una oportunidad de comer lo que quieras sin estar viendo el costo del menú. Entonces, estas iniciativas estás enseñando al universo y demostrándole que te quieres a ti mismo. ¿Por qué? Porque para querer a los demás tienes que empezar por amor propio. Y también las circunstancias y las personas y las cosas te van a empezar a querer más. Es alguien que es próspero, alguien que es generoso, recibe la prosperidad y generosidad de Dios mismo, ¿no? Recordar que Dios es la fuente de todo suministro y tú eres su representante, su embajador, su distribuidor. Entonces, ¿cómo vas a poder evidenciar esta ley? Poniéndola a prueba, o sea, practicándola. Para ello vas a tener que soltar en algún momento el miedo a perder o a no tener suficiente. No hay de otra forma, no hay otra manera. Aunque todo es flexible, gradual y progresivo. Esta ley funciona porque siempre ha funcionado. Entonces, esta sería como la señal. Aquí hacemos otro corte y si alguien quiere compartir o comentar algún punto, ya estamos por terminar, porque de hecho estamos terminando. Bueno, entonces terminamos con lo último. Hay una parábola muy bonita que es de los talentos, donde se narra, creo que es Mateos 25, del 14 al 30, de que el dueño de la finca, por ejemplo, el hombre le delega la administración de sus riquezas a tres de sus siervos y les dice que usen los talentos, que en ese entonces era como un centenario, por decirlo así. A uno le da 5 talentos, a otro le da 2 y a otro le da 1. Y esta donación es por las capacidades de administrar y hacer buen uso de los recursos. O sea, el que tenía 5 era porque ya tenía capacidad de manejar más recursos. El que tenía 2 pues era nivel medio, y el que tenía 1 pues le dio el talento un talento porque era la capacidad que tenía, que era pequeña. A los tres los bendijo con talentos. Y les dijo, bueno, úsenlos, administrenlos, multiplícanlos y yo luego regreso.
Y el de 5 talentos o 5,000, por ejemplo, pudo producir otros 5. El de 2,000 pudo producir otros 2,000 y de 1,000 los enterró porque dijo, bueno, mi amo quiere que yo trabaje para él, aunque él era el siervo, era el trabajador, no lo hizo, los enterró y ya cuando regresó le dio lo mismo que le había recibido. Entonces dice, cuando el hombre rico regresa, recompensa a los dos que ganaron más, pero castiga severamente al siervo que no hizo nada. Aquí no se debe entender que Dios es el castigador, es la ley. La ley es Dios mismo, pero la ley es impersonal y actúa con justeza, con amor y con equilibrio, con sabiduría. Entonces aquí la pregunta es, ¿en qué papel podemos estar nosotros ahora? ¿En el de 5, en el de 2 o en el de 1? Y es interesante que él dice aquí, castigó severamente al siervo que no hizo nada y se le dio más al que más tenía. ¿Por qué? Porque así es la ley. El que más tiene, el que más produce, el que más da, es el que más recibe para que siga bendiciendo más y mejor a los demás. Esto es una ley. Se puede entender en el contexto material, pero realmente es un contexto completo, que es material y también la parte de los otros valores, ¿no? Ya para acabar, ama a Dios sobre todas las cosas, porque el que ama a Dios pierde miedo a la muerte, el miedo a todo, vive en paz, vive confiando en su Padre amor, que le provee con amorosa solicitud. Ama a tu prójimo, porque Él es un reflejo, el prójimo, de Dios y de ti mismo. Amando a tu prójimo, te amas a ti mismo. Y cuando te amas a ti mismo, tienes la capacidad de amar al prójimo. Y amar no significa enorgullecerse o envalentonarse o apreciarse más que los demás, porque la esencia divina es la misma que late en el otro que la que late en ti. Y siguiendo el modelo de Jesús, busca ser un canal de bendiciones y serás finalmente uno con el universo. Y James Allen decía también, aquel que se ha conquistado a sí mismo, ha conquistado el universo, pero realmente es aquel que se ha conquistado a sí mismo, ha conquistado su propio universo. O sea, se ha conquistado completamente, ha trascendido, eh, ha logrado conectarse, ¿no? Con su fuente, ¿no? Ha logrado ser su fuente. Entonces aquí termina esta instrucción. Ya nos faltaría nada más una para cerrar el estudio del libro. Los invito a que lo revisen, lo repasen, lo practiquen, si les parece, para bien de ustedes y bien de los que están alrededor suyos, que pueden ser influenciados, afectados positivamente por ustedes, ¿no? ¿Hay algún comentario, alguna pregunta? Si no hay ninguna, vamos a cerrar. Vamos a hacer la oración grabada aquí, porque creo que sí, hay que agradecer. Entonces, agradeciéndoles a todos su presencia, su bondad, su paciencia, su compañía, vamos a hacer este cierre. Esto se los voy a mandar por WhatsApp a la comunidad SEDEC y también va a quedar el video, ¿no? Entonces, para que lo puedan digerir más suavemente, más lentamente y que Dios nos inspire para hacer lo que es correcto para nuestro bien y el bien de los demás. Entonces, vamos a cerrar, inhalando y exhalando, inclusive en la inhalación y en la exhalación, pues no podemos retener nada, todo es prestado, solo el ser es auténticamente nuestro, aunque también al hacer nuestro es de Dios completo, ¿no? Agradecemos esta oportunidad de conectarnos con nuestra fuente, de comprenderla, concientizarla, de asimilarla, de recordar nuestra relación divina con nuestro Padre amado. Agradecemos a nuestro Padre, a nuestro Maestro Jesús, su mensaje, su ejemplo, su enseñanza. Agradecemos a los espíritus buenos que nos han acompañado, a nuestros mentores y guías espirituales, por el camino que nos han permitido conocer para empezar a caminarlo. Que la divina voluntad se manifieste en nuestras vidas, que el amor sea el soberano en todos nosotros para superar el miedo, la culpa, el resentimiento, la falta de amor a nosotros mismos y seamos plenos como Dios es en todo momento. Que así sea. Gracias. Muy bien, aquí cerramos y nos los esperamos a la próxima sesión. Gracias.